Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. En esta ocasión, pues con el tema de la dignidad humana, un tema que pues seguimos trabajando, seguimos estudiando, seguimos analizando y no acabamos. La realidad es que es un tema tan profundo, un tema tan complejo, pero pues es la base de los derechos humanos. Finalmente, si no entendemos qué es la dignidad, si no la sabemos apreciar, si no podemos argumentarla para la defensa de la vida humana, de la propia naturaleza del ser humano, pues obviamente no vamos a tener ningún elemento para poder llevar a cabo las acciones de protección y defensa de los derechos humanos. En esta ocasión me da muchísimo gusto contar con la participación como ponente del doctor Jesús Centeno, un gran experto en las disciplinas jurídicas y que pues nos hablará sobre aquellos fundamentos de la dignidad humana, aquellos puntos que pues tenemos que tomar en consideración para, insisto, entender mejor la dignidad humana y procederé a mencionar algunos antecedentes curriculares de nuestro ponente. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Tiene varias maestrías, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo, asimismo maestro en Ciencias Jurídico-Penales. Tiene también un doctorado en Derecho Constitucional. Ha sido Ministerio Público Federal y del Fuero Común. Y ha llevado a cabo investigaciones muy interesantes de casos muy polémicos en nuestro país, como el caso del cardenal Posadas Ocampo y el caso de Luis Donaldo Colosio, entre otros más, y ha trabajado también en algunos estudios de Drug Enforcement Administration, la DEA, que finalmente pues es también una línea de investigación muy interesante para llegar a la verdad, sobre todo en estos casos tan polémicos donde pues se advierte la necesidad de indagar sobre la libertad, sobre todo del ser humano y por ende su dignidad, entre otras cosas más, como abogado postulante y académico. Pues bienvenido, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, Jesús, también integrante de la tercera generación del programa de postdoctorado internacional en Derechos Humanos de este instituto. Te cedo el uso de la voz, Jesús, no sin antes agradecerte el que estés en esta tarde con nosotros. Adelante, por favor. Si quisieras conectar tu micrófono, por favor. Perdón, buenas noches para todos. Muchísimas gracias, doctor. Señor director, un privilegio compartir con ustedes esta sesión bastante importante, bastante interesante, de auge, de polémicas y de un gran sentido de responsabilidad hoy en día. Sin duda, como usted lo ha dicho, es un tema bastante complejo que hay que saber eh, elucubrar, dilucidar y sobre todo saber argumentar en un momento determinado. El tema del que les voy a hablar, señor director, y para todos quienes nos escuchan, es precisamente los fundamentos de la dignidad humana. Es un tema que hay que trabajar con sumo detalle, con sumo cuidado, precisamente para llevar una metodología y llegar a una afirmación, al menos que sea esencial para cualquier argumento, cualquier defensa de los derechos humanos de una persona. Tenemos pues que el tema fundamentos de la dignidad humana conlleva a retroceder un poco en lo que es la dignidad y lo que es lo humano. Es decir, hacer un ejercicio para estos temas que es ineludible, hacer un ejercicio precisamente por la complejidad
de los puntos a tratar. ¿A qué quiero llegar? Que se habla de fundamentos de la dignidad humana, se habla de características de la dignidad humana, se habla de los principios de la dignidad humana, se habla de dogmas de la dignidad humana y un sinfín de definiciones y conceptos en torno a la dignidad humana. Para ello, pues, es menester mm, partir esta charla en, en, en sentar la base que es lo humano y rápidamente para no meterme mucho en esto de que ya lo han estudiado, ya lo han revisado. Lo humano es precisamente eh, aquel hombre en la tierra, de las raíces latinas, homo, hombre, y humus, tierra, hombre en la tierra. Teniendo pues esta concepción, este ser viviente que es el hombre, entra dentro de la clasificación de la especie humana, distinta a la especie animal. Tenemos pues así que para entender la especie humana, pues hay que remitirnos precisamente a cuestiones de la antigüedad, que el Homo sapiens, que le da ese carácter a este hombre como un ser racional. Ya tenemos pues la especie humana. Esta especie humana como un aspecto importante de existencia ha sido estudiado también desde muchos aspectos y en muchos contextos en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la religión, en el ámbito de la teología, en el ámbito de un sinnúmero de contextos. ¿Cuál es el que nos interesaría? Bueno, nos interesaría precisamente el contexto eh, que conlleva a tener a este ser viviente, a este hombre racional, con una característica importantísima que es la dignidad. Y la dignidad, ¿qué es precisamente? Este hombre tiene un valor. Desde la antigüedad en la filosofía lo estudiaban por el hecho de ser, de existir, como verbo, es decir, por el solo hecho de ser. Se le estudió por la antropología filosófica, distinta a la cosmología que se abocó al estudio del universo, de las cosas, pero la antropología filosófica se dedicó a estudiar el hombre y dijo, este hombre existe, este hombre tiene un verbo, el verbo ser, el ser, el existir, pero no fue suficiente, sino que los apóstoles de la filosofía griega, en este caso, los que conocemos, Sócrates, Platón y Aristóteles, empezaron precisamente a atender el aspecto valioso de esta existencia de este hombre. Entonces, pues, empezaron a, a asumir un término que conocemos como dignidad, de la raíz latina dignus, que significa valioso, y de la raíz griega también axios, que significa valor. Entonces ya tenemos pues ese ser existente, ese hombre racional, ese ser que existe en la tierra atendiendo a sus raíces, tenía un valor y lo tiene hasta la actualidad. Nuestros filósofos de la antigüedad, pues, con ese contexto, empezaron a hacer afirmaciones que ahorita en la actualidad existen un sinnúmero de concepciones, de términos, de conceptos de lo que es la dignidad humana. La dignidad humana ha sido y estimo que es un tema para mucho tiempo en estudio porque desde la filosofía hasta más atrás, incluso todavía tenemos el tema de la dignidad humana en la Biblia.
en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro primero de Moisés, capítulo primero, Génesis, versículo 26-27, nos habla precisamente de la existencia de un ser a semejanza y apariencia de Dios. Entonces, ya se empezaba a vislumbrar la esencia de este ser humano, la esencia de una persona racional, de una persona que tendría un valor, un valor que fue acuñado en muchos temas desde la antigüedad, en temas de filosofía, incluso en temas de metafísica, en temas de antropología filosófica, actualmente en la medicina, en la bioética, etc. Entonces, pues, se empieza a definir lo que es la dignidad humana. Tenemos, pues, recordando y haciendo preámbulo a Sócrates, que nos decía que la dignidad es lo bello, lo justo, la dignidad del hombre. Tenemos algunos otros filósofos griegos, Aristóteles, como definía la dignidad como una virtud. Platón se iba por el lado del conocimiento. eh, Sócrates, al decir, pues era lo bello, lo hermoso. Posteriormente, al recorrer de los años, empiezan autores a definir la dignidad como el valor interno, absoluto, por el cual una persona puede demandar de otros un respeto, de otros seres racionales, claro, por supuesto. Así pues, tenemos que este ejercicio es indispensable para poder entender y aterrizar nuestros conocimientos en un momento dado en torno a la dignidad, como lo he dicho. Hay principios, hay fundamentos, hay características, hay dogmas, etcétera. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio obligado para poder estar bien situados en este aspecto. Y y no solo es así, porque en la actualidad, eh, para los que no son abogados, pero son profesionistas, estudiosos de este tema, pues se ha pronunciado eh, muchísimo en torno a la dignidad. Incluso la Universidad Nacional Autónoma de México ha dicho que la dignidad es la expresión de un valor intrínseco. La ONU, ¿qué nos ha dicho? Que es la base de todos los derechos. Tenemos pues un ser valioso, un ser que tiene dignidad y por ello es la dignidad humana. Imagínense que no hubiera dignidad, ¿cómo sería? Adigno, sin dignidad, pero hay una calidad característica que es la dignidad. Esa característica, esa cualidad, esa esencia, ese principio, ese dogma, ese postulado, eh, ese derecho, incluso como muchos lo han llamado, tiene pues un fundamento. Ese fundamento lo ha obtenido precisamente para con ello o con ellos, con los fundamentos, materializar los derechos. Si ustedes advierten, estoy haciendo un ejercicio en el cual partí del humano, después lo que es lo valioso de ese ser humano, ya no como existencia, sino como lo que vale, lo que significa el ser humano. Y por ello, con ese fundamento, con esa calidad de valioso, de esencial, de principal, de muchos sinónimos que podemos obtener de la dignidad, nos conllevará precisamente a materializar los derechos. Y al materializar los derechos, los podemos defender. ¿Y cómo los vamos a poder defender? Argumentando. Pero es imprescindible, pues, e ineludible hacer un ejercicio de lo que implica ello. Tenemos, pues, con esa base, con ese antecedente de
filosofía, de muchas disciplinas científicas, que hay que extraer precisamente, hay que extraer de esa palabra dignidad, de esa palabra valioso, de esa palabra eh, principal, lo que es precisamente los fundamentos. Y vuelvo a repetir, obteniendo los fundamentos podemos cristalizar los derechos. Y con ello, al tener ello, podemos distinguir las características, podemos distinguir los principios de la dignidad para poder tener o aterrizar los derechos humanos. Eh, Como lo dije, la ONU dice que la dignidad es el derecho de todos los derechos humanos. Efectivamente, no solo en el aspecto jurídico se ha pronunciado, sino en muchos aspectos científicos, de bioética también incluso. Por ello, eh, en todo esto, como no hay nada que tengamos ya definido o algo preciso, todo es que está en la Constitución, efectivamente, la palabra dignidad humana, el que está en los tratados internacionales, efectivamente, que está en las convenciones, efectivamente, que tenemos esta palabra dignidad humana en todos los ámbitos o contextos, incluso médicos, incluso en, en distintas instancias. ¿Qué se tiene que hacer? Extraer precisamente para crear esa base, esos dogmas, esos fundamentos de la dignidad humana. Vuelvo a insistir, en la actualidad es imprescindible dejar de hacer un ejercicio. No podemos dejar de hacer ejercicios para obtener una conclusión o al menos una postura. Si no es una postura completa, al menos una postura que nos conlleve a sostener qué es la dignidad y en qué contexto lo vamos a manejar. El primer fundamento precisamente de la dignidad humana parte de la naturaleza del hombre. O sea, es decir, se fundamenta en la naturaleza humana. Por el solo hecho que el hombre existe como tal, ya tenemos un fundamento, el fundamento de su naturaleza. Y si es un fundamento que extrajimos con base en un ejercicio o habiendo realizado un ejercicio, pues nos puede dar otro fundamento, que es un aspecto intrínseco, tiene algo intrínseco, algo propio. Tenemos pues, eh, partiendo incluso muchas veces, algunos autores se han acercado al fundamento de la religión, que como una creación divina, etcétera, etcétera. Pero vamos a ser objetivos, vamos a hacer un ejercicio que nos conlleve a obtener al menos supuestos elementales, supuestos o fundamentos de la dignidad. Otro fundamento de la dignidad humana es precisamente que es un valor único. Es decir, cada quien vale por el solo hecho de existir, por el solo hecho de ser una persona racional, un ser humano. Este fundamento es parte de la esencia, parte de la dignidad. Al tener esa autonomía, al tener precisamente ese valor único, pues un fundamento también importantísimo en esto es que no puede dejar de ser respetuoso, es decir, debe existir un respeto para ese valor. Otro de los fundamentos de la dignidad es el respeto. Sin ese respeto, pues
caeríamos en muchos aspectos de vulneración de los derechos humanos. Discriminando a alguien cuya provisión está en nuestra Constitución por su edad, por su sexo, por sus preferencias sexuales, estaríamos precisamente violentando la dignidad humana de una persona o de un ser vivo que a raíz de incluso de las disposiciones legales, también ya en los códigos civiles se ha incorporado mucho esta esencia de la dignidad humana, es decir, la esencia o ese valor ya está plasmado en nuestras leyes. Por ejemplo, el Código Civil en Guanajuato ya tenemos unos artículos que ahí están agregados y nos habla de que persona física, nos dice, ¿verdad? Dice, es toda, es todo sujeto de la especie humana. Ya nos dice desde que nace o hasta que muere. Ya nos habla de persona física y le agrega precisamente una característica que es la identidad. Entonces, los fundamentos de la dignidad están precisamente materializados como derechos humanos. Es a lo que estamos llegando. Partiendo de los fundamentos, obtendremos la esencia, y la esencia es la dignidad. Y teniendo la dignidad, podemos obtener los derechos fundamentales o los derechos humanos. Incluso algunos son personalísimos. Teniendo pues así estos fundamentos, podemos obtener también otro, que esa persona valiosa es privada, su esencia es privada. Y de ahí viene pues precisamente el derecho humano a la privacidad. Vieron que me refería a que una persona física es desde que nace cualquier individuo de la especie humana, desde que nace hasta que muere. Y esa persona ya tiene una identidad. Ese ser valioso tiene precisamente esa esencia, esa dignidad humana, ese valor que nos materializa a todos los derechos humanos. Esa persona como lo dije, es autónoma, es privada, merece respeto y sobre todo que tiene un valor único, pero no es suficiente, incluso es insubstituible, es insubstituible. Nadie puede sustituir la dignidad humana de otra persona. Es un supuesto elemental. Algunos autores refieren o bien hacen una especie como de comparación diciendo que es intransferible. Efectivamente, no podemos pensar que estos supuestos de la dignidad dependan de algún otro. No dependen del sexo, no dependen de la edad, no dependen de la religión. Si analizamos el artículo primero constitucional y para los que no son licenciados en Derecho, pues es la esencia precisamente de la dignidad humana. El artículo primero constitucional. ¿Y qué merece esa dignidad? Pues que no se le discrimine. No puede ser sustituido ni transferido ese carácter digno de la persona. Por ello, es sumamente importante tener en cuenta eh, estos aspectos
estos fundamentos de la dignidad, que a su vez se traducen en derechos, pero también plasman principios, como el principio de la autonomía de la persona, el principio de la beneficencia, es decir, el beneficio del valor es personal, es de esa persona, es de ese ser humano. Tenemos el principio de la privacidad. Entonces vean cómo estoy extrayendo de los fundamentos de la dignidad, estoy extrayendo principios. Y al extraer principios puedo extraer dogmas. Y al extraer los dogmas puedo materializar en derechos humanos. Y los derechos humanos los puedo materializar o los puedo dar el carácter de personalísimo. Derechos humanos personalísimos, que nos conlleva posteriormente a los derechos y libertades fundamentales. La libertad de yo poder en un momento dado de mi vida dejar de existir, porque yo decido, yo soy único, soy privado, el beneficio es para mí, soy autónomo, soy insustituible, soy intransferible, merezco respeto, que efectivamente yo decidí cortar con mi vida por motivo de enfermedad, es una libertad fundamental del ser humano de poder decidir en qué momento de su vida desea terminar con ella. Claro, atendiendo las disposiciones que prevalezcan, pero sí es sumamente importante atender ese aspecto intrínseco. Los fundamentos de la dignidad son intrínsecos, 100%. No podemos pensar que dependen que de la raza, que de la edad y que nada, menos de la religión. Tenemos esa potestad. Al tener esa potestad, estaremos eh, fundamentando nuestra dignidad. ¿En qué la fundamentas tu dignidad? ¿En qué es mía? ¿En que soy insustituible? Nadie puede decidir por mí lo que yo quiero hacer en la vida. Eso es precisamente los supuestos de la dignidad. Que lo vuelvo a repetir, nos lleva a principios, nos lleva a dogmas. Hay que ser dogmáticos, es decir, eh, no podemos atender solo a lo que la UNAM nos dice de la dignidad humana. Hay que atender aspectos incluso de filosofía. La ontología filosófica, la ontología ética, la ontología real. La ontología real de la dignidad humana es lo que me dan las personas, el respeto que me dan. Y así pues, entonces, estaremos haciendo un ejercicio en este tema tan profundo, tan complejo y tan interesante, para poder incluso en un momento determinado poder descubrir un sinnúmero de derechos humanos que están contemplados, están elevados a rango constitucional en protocolos internacionales, en convenciones. Al tener este, este mm, estado o esta ubicación de lo que está eh, o lo que conlleva la dignidad humana, podemos partir de muchos aspectos.
aspectos que van a ser precisamente útiles para poder proteger los derechos que están cristalizados, que están materializados. Si desconocemos los fundamentos, ¿cómo podremos entender un derecho humano si no tenemos el contexto o la base o la esencia? Si la persona tiene un derecho por naturaleza, pues tendría el derecho humano a la vida, a la libertad, a la seguridad, prohibición a ser esclavo, y menos que sea torturado. Esto, esto conlleva precisamente a, a que conocer la esencia de los derechos fundamentales de la persona partiendo de la dignidad, podemos tener una postura propia y suficiente acorde a las que hay, como las he mencionado. El Papa Juan Pablo II se pronunció en torno a la dignidad. El Papa Francisco lo ha dicho. Jesucristo en su momento, según las Sagradas Escrituras, era precisamente eso, la dignidad, el respeto al prójimo, el amor al prójimo, darle el respeto al prójimo. Entonces, pues, eh, teniendo una lista interminable de derechos fundamentales, de derechos humanos, porque algunas veces confunden o dicen que el término derechos fundamentales es solo por la región en la que nos encontramos. Dicen que, bueno, es que en Europa así llaman derechos fundamentales y aquí en nuestro país derechos humanos. Como sea esta postura o esta situación, cabe tener muy presente que eh, hablar de la dignidad humana es tener esa secuencia, esa metodología o esa sistemática de poder entablar el conocimiento partiendo desde lo más profundo del valor humano. ¿Cómo podría yo hablar de, del derecho humano a la identidad si desconozco los supuestos o fundamentos de la dignidad humana? Uno conlleva al otro. Es hacer notar a ustedes incluso que se han adoptado gran cantidad de criterios en nuestro máximo tribunal, en la Suprema Corte, en las salas de la Suprema Corte, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en, 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 en los juzgados de distrito, incluso posturas y doctrinas en torno a la dignidad humana. ¿Y qué mejor que podamos dilucidar estos aspectos, estos fundamentos, estas esencias, estos principios, estos dogmas? Es algo que puede eh, venir a abrirnos un panorama de entenderlos mejor. Es muy fácil decir dignidad humana, pero hay que profundizar en ella. Tener a los aspectos básicos, los aspectos elementales de ello. Además, eh, la, la dignidad humana no solo queda actualmente
en el aspecto ético o moral, queda en el aspecto jurídico, queda en las constituciones, queda plasmada en las normas jurídicas. Quizá antes se pudiera pensar que no tenía esa trascendencia como ahora lo tiene, pero es algo que nos ha dado como resultado que nuestros tribunales, la Corte, y no se diga la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la ONU incluso, pues tienen hasta oficinas especializadas para los derechos humanos, tratados, infinidad de tratados, infinidad de convenciones que puede dar lugar a que tengamos un panorama más firme y no tener nuestros conocimientos dispersos. La ciencia de la filosofía o la madre de las ciencias que es la filosofía eh, ha, ha plasmado como disciplinas filosóficas fundamentales para adquirir el conocimiento, como ustedes lo saben, eh, la, la lógica, la metodología, la epistemología, la filosofía analítica, la semiótica, que es precisamente toda, es la base para adquirir el conocimiento. Y para adquirir un conocimiento sobre la dignidad humana, pues es necesario partir de algún método, de alguna técnica precisamente para ello. Entonces, no podemos perdernos en el mar o en el universo de los derechos humanos sin saber precisamente que parte en ellos o que la esencia de los derechos humanos es la dignidad humana. Es, es sumamente importante tener un método de estudio para este aspecto que es la dignidad humana. Y no perdernos en un momento dado y caer en confusiones y que es esto y que es otro y que no podemos tener al menos una firmeza o una postura al menos un uniforme en nuestros conocimientos. Para dejarlos un momento que puedan, si gustan, que charlemos con todo placer. Quedo por el momento ahorita, no he concluido, pero quisiera escucharlos porque es didácticamente sano tener también una interlocución con con los, con los que escuchan al ponente y que esta sesión sea dinámica, poder intercambiar aspectos. Si alguien quisiera hacer un comentario, una expresión, un agregado, bienvenido cualquier, porque estamos dispuestos a precisamente a continuar con este tema eh, hasta donde el tiempo nos alcance, pero sí es el menester que no se nos venga el tiempo encima y después ya no poder hacer una interlocución con ustedes. Entonces, si alguien de los participantes desea hacer alguna intervención, con todo gusto, señor director, estoy atento a lo que se pueda presentar. Sí, muchas gracias, Jesús. Sí, gracias por el espacio. Yo creo que sí es muy importante generar esta lluvia de ideas de lo complicado, que bien lo acabas de mencionar. Eh, se ha manejado en varios foros que no podemos construir una definición de dignidad por lo complicado que esto genera. Ya habría que volver a construir con nuevos fundamentos, nuevas ideas de la percepción sobre la dignidad humana, porque nos hemos enfrascado, como tú lo has dicho, muchos años en tratar de teorizar, en tratar de buscar, pues, lo bonito que se oye el fundamento de los derechos humanos, una situación pues, de darle el valor al ser humano por el simple hecho de serlo. Todo eso nos resulta muy bonito y, pues bueno, tenemos infinidad de posturas y autores
áreas del conocimiento, pero ya en la praxis y más, tú que eres un experto defensor de los derechos humanos ante los diferentes órganos jurisdiccionales, qué complicado es exigir el respeto a la dignidad humana, qué complicado es decirle a una autoridad, estás violando la parte esencial del ser humano, que es su dignidad, y de ahí obviamente de la dignidad todos los demás derechos humanos. Tenemos una primera participación de Mariana. Adelante, Mariana, por favor. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante, Mariana. Sí. Bueno, primero que nada, felicitarlo por su ponencia. Me parece muy interesante todo lo que nos comparte. Y bueno, yo nada más quería compartir una reflexión que de hecho estuve leyendo, en donde se decían que, pues bueno, está muy arraigada lo que es la bioética, ¿no? Que es el ejercicio ético de la medicina buscando la dignidad del individuo, ¿no? Pero que hemos dejado un poco de lado el considerar que la bioética en realidad puede aplicarse a todas las ramas, o sea, debería de implementarse la bioética, por así decirlo, para los arquitectos, para los ingenieros, para los servidores públicos, para los abogados, obviamente cada uno con sus características propias, pero que está íntimamente relacionado porque son profesiones en las cuales se vulnera en muchas ocasiones la dignidad humana y que si hay un factor ético y humano en el que siempre deberíamos de estar observantes para nuestras acciones, ¿no? Me llama la atención y justamente me acuerdo de esto cuando estuve enumerando los elementos y decía la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia, que son justamente los principios base de la bioética. Ahí ya nada más sería otro que no me acuerdo muy bien el nombre, que es más o menos el utilizar los recursos conforme al beneficio máximo de la sociedad. Pero creo que esto aplica para todos, ¿no? Y que sí es algo muy complejo el promover este punto de vista y el promover el conocimiento de los derechos humanos. Y pues sí, el campo de la dignidad es complejo desde que no tenemos una definición, no es en sí la misma esencia del individuo, una definición acotada, adecuada, actualizada, ¿verdad? Porque suena muy romántica, como lo decía el doctor Sergio, pero pues en la realidad es algo un poco más complejo. La pregunta sería la dignidad. ¿Se puede perder o no se puede perder? Eso sería algo interesante, ¿no? De discutir, porque si nos basamos en que es algo intrínseco del individuo, pues diríamos que no se puede perder, porque siempre vamos a ser seres humanos. Pero yo creo que hay actos y hay situaciones en las cuales se vulnera o inclusive podríamos decir que hasta se pierde nuestra dignidad. Entonces, Efectivamente, esa sería sí, la pregunta. Uh-huh. sí, claro que sí. Efectivamente es insustituible, intransferible, no se puede perder, pero sí se puede lesionar la dignidad humana de una persona. Es decir, es el hecho de que alguien sufra discriminación, por ejemplo, el caso práctico, pues está precisamente afectando la dignidad humana de una persona. Se está afectando su dignidad. Quien lo hace pues actualmente ya incluso hasta la discriminación está tipificada como un delito. Y en el aspecto de la cuestión de que se pueda perder, pues eh, es conservar más que nada la esencia del valor, porque es muy común que escuchamos, pues la persona perdió la dignidad. Pero hay que ver en qué contexto está dada esa situación. En el aspecto de la bioética que usted hace mención, pues hay que precisamente igual un nuevo ejercicio de las raíces griegas, bios, vida, etos, del griego etos, que significa bien o el mal. Hacer el bien o el mal, cuando decimos es una persona sin ética, pues es que no tiene al menos los principios de hacer el bien. Y ustedes saben que la ética, pues es precisamente, es una disciplina de la filosofía práctica o existencial.
¿Qué hace el hombre? Bellas artes. ¿Qué hace el hombre? Una pintura, una escultura. Esas son bellas artes. ¿Qué más hace el hombre? Hace política. Se junta con un grupo de personas para hacer política. ¿Qué más hace el hombre? Pues derecho, crea el derecho. El derecho es una construcción del hombre. El derecho crea normas. ¿Qué más hace el hombre? Ese ser valioso. Para que siga valiendo por el solo hecho de existir, obtener la esencia de ese valor intrínseco, ¿qué hace ese hombre? Pues hace el bien o el mal, según sea. Por eso se llama filosofía práctica o existencial. Y la otra es filosofía real o existencial, que se aboca precisamente a la existencia del hombre y lo diferencia de la cosmología que se aboca a todas las cosas, incluso a los animales, y deja al hombre nada más para la antropología. Entonces, el hecho de que una persona no tenga dignidad, pues no implica que no la hace valer, no la sostiene, no saca ese valor justo que tiene. Por eso es que es muy común que decimos, esta persona es un médico que no tiene ética. Pues sí, porque pensamos que está haciendo algún mal, no está atendiendo los principios básicos de la medicina, etcétera, etcétera. Entonces, sí puede, a mi criterio no se pierde, sí, pero sí se lastima. No sé si quedó la respuesta para usted. Sí, quedó muy claro. Pues bueno, nada más ahorita que lo estaba escuchando, me sorprende, ¿no? Ante la situación que estamos viviendo actual en Estados Unidos, en donde pareciera que van hacia atrás en materia de no discriminación, de derechos humanos. Y lo sorprendente es que la gente votó, o sea, no es una sorpresa, ¿no? O sea, desde la campaña Trump fue muy claro en lo que quería hacer y la gente votó precisamente por eso, ¿no? Por una violación sistemática a los derechos humanos, a la igualdad, a la no discriminación, a la inclusión. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Es todo. Muchas gracias. Para servirle, muchas gracias. Tenemos también otra participación aquí en el chat de la maestra Mónica Patricia Campos. Muy bonita y sensible plática, muchas felicidades. La construcción de la dignidad es básica, pero su reconocimiento es imperante. Y luego nos hace aquí un comentario que se me hace muy interesante, donde señala, la dignidad no se pierde. Cuando no hay empatía y respeto, se violenta. Y efectivamente, aquí hablar de que se violenta de manera permanente y constante cuando no se le da el lugar de persona con valor. Entonces, un poco aportando lo que preguntaba Mariana, comentaba Mariana y la exposición del doctor Centeno, muy atinado también, porque efectivamente va intrínseco, como mencionaba Mariana, al ser humano. eh, y bueno, pues como tal se violenta, claro, por supuesto. Y tenemos muchos casos donde tristemente se violenta la dignidad humana. Tenemos otra participación de Abel. Adelante, Abel, por favor. Gracias, buenas noches. Felicidades, doctor Centeno, muchas gracias y un gusto poder interactuar con usted. Y bueno, yo me quedo reflexionando sobre las ideas que nos comentaba, doctor, sobre lo acercado, lo que pudiera ser o es la dignidad humana, haciendo este esfuerzo por construir una definición. Y bueno, revisando aquí algunos datos, a veces sí es difícil dejar una definición, pero a veces es un poco más fácil con las ideas que usted nos acaba de compartir, construir esa idea mental. Y me refiero a las ideas que nos acaba de decir de que la dignidad es un valor, una cualidad, una característica, una atribución, la base de los derechos, un dogma y un postulado. Pero ahorita rápido me di a la tarea de hacer un barrido sobre el contenido de estas ideas y los voy a compartir rápido. Dice que el valor, como valor, la dignidad como valor, pues es la cualidad o conjunto de cualidades. Entonces ya de ahí
nos vamos precisamente a lo que es una cualidad y nos dice que es un elemento o característico distintivo de la naturaleza de alguien o incluso de algo. Pero aquí nos quedamos con el de alguien, como la persona humana. Después dice, bueno, si es una característica, pues ¿qué es una característica? Y dice, dicho de una cualidad o características que sirven, también hay un poquito parafrase, para distinguir a alguien de algún otro. Una atribución, también se comentaba, dice, es una facultad o poderes que corresponden a una persona. Pues la base de los derechos, pues es un fundamento apoyo principal de donde parte algo más, ¿sí? Un dogma, ya, una proposición que se considera verdadera, e indiscutible. Después nos decía usted de un postulado, y bueno, que es una proposición cuya verdad se admite y sirve para generar otras tantas y ulteriores razonamientos. Entonces, pues más que una definición, estas ideas construyen esa otra idea mental de lo que es la dignidad y se fortalecen unas a otras, ¿sí? Por eso yo me quedaría que decir, bueno, ¿cuál de todas define la dignidad humana? La que sea, pero todas en su conjunto son excelentes. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Al, al contrario, muchísimas gracias por su observación. Efectivamente, si usted advierte, son muchos términos que es lo que hay que precisamente hacer, un ejercicio para tener una postura en un momento dado particular de lo que es para usted la dignidad humana, porque las hay, pero incontables. Y teniendo la esencia de la palabra dignidad, podemos construir muchas y muchos dogmas. Por eso también es importante ser dogmático, no solo es ser crítico, sino dogmático, construir. Construir es precisamente aportar base, como lo hay en el derecho civil, como lo hay en el derecho constitucional, como hay en todas las ramas o todas las ciencias, en la medicina, los apostolados de la medicina. Entonces, esto es sumamente importante tener este, este aspecto sensible de poder en un momento dado construir con argumentos válido, suficiente y convincente para que en cualquier situación tengamos una postura firme. La de usted es muy respetable, la de otro compañero será igual y todas, pero todas convergen en un punto central, que es eso precisamente el valor de la persona. Entonces, muchísimas gracias por su comentario. Cada vez se nutre uno más también de los aspectos también de la participación de los que están presentes. Muchas gracias. Teníamos por aquí otra participación de la doctora Xochitl, pero creo que tuvo que desconectarse. Bueno, a ver si tenemos oportunidad de que se incorpore en un momento. No sé si tengan alguna otra participación de aquí de los asistentes. Claudia, Francisco, Erika, Marta, Pedro, si tengan algún punto de reflexión, ayudaría mucho a la lluvia de ideas, sobre todo como se ha estado comentando, y bueno, pues nos abre sobre todo la línea de pensamiento, porque estamos hablando del término dignidad, pero habría que especificar también dignidad humana. Tenemos un experto defensor de derechos humanos, el doctor Eliseo Muñoz Mena, que está trabajando su obra sobre los seres sintientes, las personas no humanas, seres con dignidad, que no son humanos y que finalmente tienen dignidad y tienen, pues obviamente habrá que respetarles el derecho a la vida, el derecho a no tratarlos cruelmente, el derecho a vivir, ¿no? Como tal, a la libertad, tratándose de el caso de la orangutana en la Argentina, que fue declarada persona no humana con todos sus derechos y ha sido un precedente pues de generar líneas de investigación, que también ha sido un tema muy interesante. Claudia, adelante, por favor.
Claudia, si quisieras abrir tu micrófono, por favor, te escuchamos. Ahí me escucho, sí, ¿verdad? Sí, adelante. Muy bien. Fíjese que oyendo al doctor, que está muy interesante su plática, y también a Marianita, me acordé de mi papá que un día me dijo, imagínate si se pudiera medir el amor. Y entonces como que me remitió si se vulnera la dignidad, si se pierde, si no se pierde, si es mucha, si es poca, ¿no? Entonces, pues es inmesurable, no se puede medir. Y el día que se midiera, pues entonces ya nos amolamos, ¿no? Pero bueno, eso era todo. Gracias, muchísimas gracias. De hecho, ustedes pueden darse cuenta, yo no soy muy afecto a ver el Face y todas esas redes sociales, porque aparte que pues, no tengo tiempo, no me gusta mucho, pero me ha tocado ver, por ejemplo, que suben a una persona que, por ejemplo, le faltan los dientes, toda despeinada, y pues se ve una gente humilde, una gente pobre, y es veo ahí que dice, porque veo que dicen comentarios racistas, discriminatorios, o sea, mm, nos falta mucho, realmente. Comiendo todo, que nomás que menos chicloso. A ver, ¿sí me repite, por favor? Sí, es que creo Bueno, que estaba prendido un micrófono y se oye ok. una voz por ahí, pero adelante, por favor. Sí, gracias, señor director. Entonces, vean pues cómo se vulnera la dignidad de una persona por su aspecto físico, eh, que crea eh, un sinnúmero de likes, que me gusta y parece esto, y que, o sea, eh, y se advierte que es una persona que es un ser viviente, una persona que vive, no sé en qué lugar del mundo esté, pero se sube para exhibirlo, para burlarse de él, para realmente ser objeto de versión. Yo lo veo muy delicado todo eso, que no podemos dejar eh, una naturaleza de agresión, de burla, de desprecio hacia las personas en una situación distinta a la nuestra, porque no sabemos cómo, cómo sea su estatus de vida y todo, más sin embargo, se suben imágenes a las redes sociales donde pues se les exhibe de una forma muy denigrante, hasta triste, carente de todo sentido de respeto, y son mm, publicaciones o no sé cómo le llamen, que generan hasta dinero económicamente, pasan anuncios, toda la cosa, y se hace una falta muy grave de los derechos humanos de las personas. Yo pugnaría porque todo eso fuera prohibido, que no poder exhibir a nadie de esa manera, y sin embargo crean muchos likes, como les digo, crea anuncios, y es el morbo y todos lo ven, y mira esto, y ahí te va esto, mira que esto, y crea un sinnúmero de ganancias, y yo creo que eso también no está correcto, eso debe prohibirse. Estamos eh, agrediendo de una forma indirecta a una persona. ¿Alguien más? Marianita, no sé si sea una segunda participación. Mariana, tenemos ahí alzada la mano, pero no sé si fue la primera participación o es una Ay, segunda. no, es la primera Ah, participación. perfecto, Sí, ok, muy perdón. bien. No hay cuidado. Bien, y sobre todo de lo que comentas, doctor, creo que un punto importante de lo que tenemos que seguir profundizando y estudiando en la materia
que no nos hemos puesto de acuerdo entre la bioética, la medicina, el derecho, la filosofía principalmente, sobre la dignidad humana, porque en realidad desde los grandes debates de cuándo inicia la vida, que desgraciadamente no hay un consenso universal, hemos tenido discusiones con expertos de la medicina que dicen, bueno, pues es que debe tener ciertas características cuando en derechos humanos, concepción, a partir de la concepción hay vida, vida humana, ¿no? No denigrándole ninguno de todos los derechos que pueda tener como un ser en gestación. Pero bueno, hay debates por ahí entre el comienzo de la vida, pero por ejemplo un embrión, por supuesto que hay que darle un trato digno para aquellos que dicen que no es persona, ¿no? Y posteriormente, otro tema, bueno, persona humana, y ya lo hemos discutido, bueno, y cuando se deja de ser persona humana, ya se convierte en un cadáver, dejó de protegérsele su dignidad, ya no es persona. Entonces, un cadáver hay que tratarlo con respeto y darle un trato digno, ¿no? Pero no es persona. Y ahí entramos al mundo también del derecho de, bueno, entonces es que un bien es un bien mueble. En el mundo de dónde vamos a encontrar la estructura de un cadáver que dejó de ser persona y que no es una cosa. No podemos tratarlo como cosa, pero hay que darle un trato digno en base a que previamente fue un ser humano, ¿no? Entonces, el antes y el después, que también ese es un tema que se ha discutido mucho y que no hay consenso, tristemente, de cuáles son las condiciones, los elementos específicos para tratar con dignidad, ¿no? Hay otra participación por aquí, estoy viendo, de Mónica. El nacituros y los cadáveres merecen respeto. No se trata de vida, sino de dignidad humana. Que entonces ya hay aquí una opinión al respecto y bueno, pues si hay alguna otra, no sé si tengas algún comentario, doctor, al respecto y si hay también alguna otra participación, bienvenida. Sí, claro, vamos a continuar otros momentos, doctor. Nada más para los efectos de puntualizar lo que usted ha dicho, efectivamente el que dice nuestra ley civil, el que es concebido entra bajo la protección del derecho, ¿verdad? Se reputa nacido al que es concebido y es presente, el que nace y es presentado vivo. Ahí precisamente es una característica, como lo dijimos alguna vez, es una característica de viabilidad, pero sigue siendo un ser humano, sigue teniendo el respeto, sigue con la calidad de dignidad humana. Es digno el que el cadáver, doctor, es digno el, el, el feto que está eh, formándose en el vientre materno y merece el respeto y la protección de los derechos humanos. Más sin embargo, en el aspecto de protección de los derechos humanos, en el ámbito civil, quiero hacer enfático que queda muy pobre también, incluso pues muchos aspectos elementales de la vida, de los derechos humanos, no se tratan. ¿Por qué? Porque viene precisamente nuestro código civil, pues desde el derecho romano, desde cientos de años, o sea, también merece una adecuación porque incluso muchas disposiciones del carácter civil o en algunas otras leyes, doctor, se, se permean de inconstitucionalidad, que muchas autoridades también, con gran respeto, no quieren meterse al aspecto de verificar si son contrarios a textos constitucionales o convencionales que conlleva precisamente, si nos podemos hacer una revisión de alguna ley, vamos a encontrar un sinnúmero de, de afectaciones a la dignidad humana, un sinnúmero. Más sin embargo, pasan desapercibidas, por ello es importantísimo poder buscar, poder profundizar desde raíz la esencia del derecho para poder sostener si efectivamente cualquier acto o cualquier norma viola o vulnera la dignidad humana. No podemos
dejarlo todo de manera superficial, porque conllevaría precisamente a que un sinnúmero de disposiciones que son lesivas para la dignidad queden precisamente aplicadas en cualquier procedimiento legal o en cualquier trámite de la naturaleza que sea. No se diga en la medicina, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, precisamente, pues son las encargadas en este caso en el aspecto médico, ver si efectivamente se, se vulneraron los derechos a la salud, se puso en peligro la vida. Mas, sin embargo, yo veo muy poco actuar, muy poca participación en aspectos para proteger la dignidad, cuando es una obligación, doctor, ya de todas las autoridades, la protección de los derechos humanos partiendo de la dignidad. Y la Constitución es muy clara, que no atente contra la dignidad humana. Y si no estamos capacitados en este tema de la dignidad humana, en fundamentos, características, principios, etcétera, etcétera, pues muy complicado será poder hacer valer alguna defensa o poder proteger esos derechos humanos. Sí, Entonces, si no, sí, adelante, doctor. sí, por supuesto. Y bueno, pues la base de todos los derechos, el fundamento de todos los derechos, pero si no entendemos, si no reconstruimos una idea de dignidad y nos quedamos con las antiguas doctrinas que pues, nos dan apenas un panorama muy genérico de acercarnos a lo que pudiera llegar a ser, pues estamos en un grave conflicto porque no vamos a saber cómo defender, cómo garantizar, cómo educar, inclusive de manera adecuada para el conocimiento actual, práctico, veraz de la dignidad humana, ¿no? No sé por acá, no sé si Yolanda, Erika, Francisco, Frida tengan algún punto que quisieran compartir, eh, si quisieran participar, cualquiera de... Yolanda, adelante. Y gracias. Buenas noches, doctor. Ya aquí, andaba en el Hola. dentista, pero ya regresamos. Los estaba escuchando y sus ponencias pues son muy interesantes. Yo lo que podría aportar nada más es que tal vez este tema mm, aún es muy subjetivo y todavía como la sociedad en sí, como que yo creo no logramos comprender todo este tema, tal vez, ¿verdad? Y a lo mejor como ustedes como expertos en este tema y que nosotros que somos aprendices, que podamos permear más. Yo es lo único que pediría, ¿cómo hacerle para poder permear desde nuestra trinchera, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Como saben, yo soy abogada penalista y pues yo veo, como ya lo había comentado alguna vez, pues el tema de los presos, de los reos. Y ya lo habíamos comentado, ya lo había expresado que pues sí, ahí es donde yo veo que se lacera, se vulnera. No, yo es algo que bueno, tengo mucho tema ahí en la del sistema penitenciario, ¿no? Y ya nada más compartirles, si me da un minuto, doctor. Ahora en diciembre me pidieron el apoyo yo tengo una asociación civil que apoya a mujeres en prisión, pero ahora hubo algo diferente y quiero nada más hacer esto como un apunte, como una nota ahí al margen. Hay el consulado colombiano solicitaron el apoyo a través del consulado colombiano para poder, fíjense, aquí lo que está pasando mucho es que tenemos, pues como saben ustedes, el fenómeno de la migración, pero actualmente tenemos muchos colombianos procesados. Y ya, que me fui. Sí, les comentaba que tenemos el caso de personas colombianas. Y de verdad es un tema muy delicado porque están siendo procesados por delitos graves, generalmente delincuencia organizada y secuestro. Entonces es un tema muy fuerte. Ya me había tocado a mí verlos como clientes, digamos, o como personas que yo defiendo. Y la verdad está bien difícil.
Entonces, está muy difícil en el sentido de que, por ejemplo, un caso de violación y señalan a las personas, es un negrito, dicen, es una persona de aspecto de color, o sea, pues lógico que no es un mexicano. Entonces, ¿a quién señala la víctima? Pues a la persona colombiana. Entonces, lo que les quiero decir que es difícil en el sentido de la responsabilidad, es muy, muy probable que lo van a condenar y que son tres, ahí son 3 o 4 colombianos de ese caso. Pero ¿saben lo que pasó? Algo muy bonito que me pareció a mí que me gustaría resaltar. Hay una persona que se dedica a hacer labor social, que es una ciudadana colombiana. Ella es una señora ya como de unos 60 años. Desde el año pasado yo ya había hecho como el contacto, no con ella, pero sino a través del consulado, enviaron unas sudaderas, vean, y deben de ser sudaderas blancas para que no tengan ningún tipo de logotipo, sin gorro, sin gorro. Aquí Zacatecas, que es donde es muy frío, como ustedes saben. Entonces, pues bueno, ella se dedica a hacer la donación. El año pasado fueron 18 personas y ahora fueron 30 colombianos. Aumentó el número de personas. ¿Y qué creen que pasó? La señora, yo la acompañé a ella porque ella no tenía experiencia en estos temas penitenciarios y nos llevaron a todas las áreas porque ella quería que se reunieran en un solo lugar y entregarlas. No se pudo por seguridad del centro. Y tuvimos que ir a cada área porque es donde están, donde en cada área en la que están. Y les dio tanto gusto, fíjense, nada más el escuchar el acento, el que ella les hablara y el sentirse identificados, en decir, es una connacional. Yo les hacía la presentación, les decía, venimos de parte del consulado, que fue quien dio como la autorización, y viene la señora y les va repartiendo ensadera, y les llevábamos un pedacito de pastel, les partimos un pastel. Yo lo que noté es el amor con lo que ella la entregó y el amor con la que ellos la recibieron. Y ese detalle fue algo muy bonito porque yo escuchaba, desde que escuchaban el tono de la voz. Ellos tienen aquí, por ejemplo, 1 o 2 años recluidos sin poder ver a su familia. Y vean, es solo ese gesto, que ella lo hizo como una labor social, lo que implicó. Personas que están a miles de distancia de kilómetros de su país y de su familia y que no la han vuelto a ver. Y cómo esta persona colombiana hizo un cambio en ellos, esta parte, de amor y de resiliencia. Es todo de mi parte. Gracias. Gracias, muy, muy buen comentario. Efectivamente, en las prisiones es muy común todo ello y pues hay una ley que efectivamente les prohíbe en casos de secuestro y de delincuencia organizada, pues la ley nacional de ejecución penal prohíbe cualquier beneficio. Incluso ya se ha impugnado esa disposición y la Corte sostuvo la constitucionalidad de esa disposición que no transgrede los principios de seguridad jurídica, legalidad, etcétera. Pero bueno, son temas bastante importantes y qué bueno que su ejemplo no lo haya compartido, licenciado. Un privilegio. ¿Saben? Nada más un tema. ¿Saben por qué están siendo procesados por esos delitos? Porque son carne de cañón de los cárteles. Como ellos vienen migrando, no tienen recursos, no tienen comida, no tienen a dónde llegar y los cárteles los toman, ahora sí como carne de cañón y desgraciadamente, o sea, no los que agarran y son los que están procesados. Ya hacerlo como comentario final y gracias por escuchar. Sí, gracias. Bueno, si no hay más participaciones, vamos a continuar otros momentos. Precisamente no hay otra participación de alguien más para poder avanzar otros momentos más. No, adelante, doctor. Tenemos todavía como unos 10 minutitos para el cierre, así es que adelante. Gracias, doctor. Efectivamente, este tema de dignidad humana si ustedes lo han advertido, es reciente. No es un tema, ya tiene años en otros países, pero en el nuestro, pues ustedes lo saben, a partir de la reforma constitucional del 2011, se le da auge a esto de la dignidad humana. Yo creo que en nuestras sesiones de licenciatura hace algunos años jamás se nos platicaba de esta manera como lo hacen ahora ustedes en este curso, en este estudio que hacen precisamente a profundidad de la dignidad. Entonces, lleva pues a raíz de que este tema tan interesante de la dignidad
pues se plasma en nuestra Constitución y de ahí emergen muchísimas tesis que tratan o incluso cada quien dice una, una definición, un concepto. Quiero rápido darles lectura, por ejemplo, fíjense, el Pleno de la Corte en materia constitucional en el 2009, en diciembre del 2009, se pronuncia diciendo, la dignidad humana, el orden jurídico mexicano la reconoce como condición y base de los demás derechos fundamentales. Esta es una tesis aislada del Pleno, precisamente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2009. En el 2016, la primera sala nos dice, dignidad humana constituye una norma jurídica, vean el término, constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental, pero ya dice, constituye una norma jurídica que consagra, ya refiere a la dignidad humana como una norma que consagra un derecho fundamental a favor de las personas y no una simple declaración ética. Vean pues ya esta tesis ya dentro de la reforma constitucional, posterior a la reforma constitucional del 2011. Dignidad humana de la primera sala, dignidad humana constituye, perdón, dice, vean qué interesante lo que hace la dignidad humana, lo que hizo por ejemplo, en el caso de la tortura. Estimados presentes en esta plática, vean, la tortura se torna imprescriptible a partir del 2019. La primera sala dice, prescripción de la acción penal. Es inadmisible e inaplicable tratándose del delito de tortura por constituir una violación directa de la dignidad humana. ¿Qué significa? Que quien sufrió tortura no va a prescribir el delito de tortura. Y eso conllevó a que muchas legislaciones de los estados, el delito de tortura hasta le ponen así, este delito es imprescriptible. No prescribe la acción penal. Vean, pues, cómo en el caso ¿y por qué de la tortura? Porque según la primera sala de la Corte, este es uno de es uno de los delitos que más atenta contra la dignidad humana. Es decir, quien sufre tortura sufre los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Entonces, ya se torna la dignidad humana como una norma de supremacía sobre la prescripción penal. Vean, por eso lo que les decía es importante hacer ejercicios o ubicarnos sin perder la sistematización de nuestros conocimientos, porque muchas veces los traemos los conocimientos dispersos, los traemos uno acá y otro más abajo y otro en medio y otro arriba y todos por ningún orden. Entonces siempre es importante, como les digo, tener nuestros conocimientos lo mejor ordenados que se puedan para el ejercicio que estamos obligados a hacer, incluso hasta en ponderación de los derechos. Cuando se presenta un derecho con otro, hay que ponderar cuál es el que menos afecta a la persona. Otra tesis de mayo del 2017, progresividad de los derechos humanos, criterios para determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano deriva en la violación de aquel principio. Vean pues cómo yo hice mención de los principios de la dignidad humana. Y es por todos conocidos que los principios de los derechos humanos, pues son los de universalidad, los de interdependencia, indivisibles y de progresividad. Hace 40 años no teníamos internet y sin embargo ahorita ya es un derecho humano el tener el acceso al internet. La progresividad está presente en los derechos humanos. La dignidad humana, las personas morales no gozan de ese derecho. Y así como estas, pues vean
Vean esta tesis del 2011 que nos dice, dignidad humana, definición. Por eso las operaciones conceptualizadoras en la lógica es cuando decimos, dame una definición, dame un concepto, dame un término. Ah, caray, pues me estás pidiendo lo mismo. No, no es lo mismo. Por lógica se llaman operaciones conceptualizadoras, es decir, operaciones mentales. Y el tribunal colegiado dice, dignidad humana, definición. La dignidad humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos. Ahí tenemos pues la dignidad humana, el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos a los que me he referido. Y viene otra, pero esta nos habla de concepto. Dignidad humana, su naturaleza y concepto. Vean, la que les dije era definición, y ese es un concepto. La dignidad humana es un valor supremo establecido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo. Recuerden los postulados de la filosofía antigua, o sea, de la filosofía de siglos cuarto, quinto, sexto antes de Jesucristo, que trataba la existencia del hombre por el hecho de ser, por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada. Ahí está precisamente el fin de respeto y protegida integralmente sin excepción alguna. Igual los principios, otra tesis del 2013, principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, ¿en qué consisten? La Corte se mete ya hasta dar definiciones, cuando a mi criterio debe ser de interpretación de la ley. Pero bueno, vamos a dejaros aparte. Derecho a la dignidad humana es connatural a las personas físicas y no a las personas morales. Esta tesis del 2018, dignidad humana, constituye un derecho fundamental que es la base de los demás derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente. Y por último, tenemos otra tesis que dignidad, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la establece como bien jurídico personal. Vean cómo ya hay otra, entonces caemos en que es un valor intrínseco, que es un bien jurídico, otros dicen que es un deber que es un derecho y es un derecho, perdón, y nos dice esta tesis como un bien jurídico personal que merece la más amplia protección. Recuerden la protección más amplia y principio pro persona, pro principio pro mine. Por tanto, el juzgador no debe desconocer o poner en duda, sin prueba en contrario, las manifestaciones que una persona hace en una demanda. Esto se refiere a materia común, que es en materia de amparo, es decir, tan solo el juzgador debe interpretar lo que le quiso decir el quejoso. Ya no hay que te la desecho por notoriamente improcedente, que sí lo hacen, pero también con gran respeto, algunos las admiten buscando la esencia de la violación del derecho humano, que afecte la dignidad. Entonces, no debemos perder de vista este término muy importante, la dignidad humana, del griego axios, que significa valor, del latín dignus, valor, y tiene otras connotaciones, humano, dignidad humana, homo, hombre, y humus, tierra. Ese ser racional, ese ser, eh, ese ser que es distinto, precisamente por el hecho de ser razonado. Y así como lo hemos platicado, los fundamentos de la dignidad humana, los principios de la dignidad humana, que se traducen precisamente a derechos humanos, y estos derechos humanos son universales, son interdependientes uno de otro con otro.
el agua con la vivienda, el agua con la salud, o sea, no podemos pensar que cada uno va por separado. Entonces, por eso es un tema, como lo dijo nuestro director, es un tema complejo, un tema, pero no es difícil si nos ubicamos en un orden sistemático, agarramos metodología, tenemos método, ya sea deductivo, inductivo, analítico, sintético, según sea, o hasta en la cuestión de la interpretación de la norma también. Hay que agarrar método de los que ya conocemos, exegético, literal, etcétera, etcétera, para poder defenderlos, que es el objetivo final, la defensa. Podemos saber mucho de derechos humanos y tratados y libros, pero si no los sabemos plasmar y si no los sabemos defender, pues creo que ahí nos faltó ese aspecto el elemental, que es precisamente la protección de los derechos humanos. Si no tienen alguna otra duda, señor doctor, con su venia, doy por terminada esta sesión. Si hay alguna cuestión que tratar, una pregunta, con gran gusto lo haré, y les agradezco infinitamente este espacio que me dedican para poder proyectar mis ideas. En este aspecto tengo muchos años también tratando de valer los derechos humanos. He tenido éxito muchas veces, en algunas otras no, que no sé si sea yo, pero pues, lo que he advertido es que algunas veces las autoridades no estudian tratados internacionales, normas, disposiciones elementales del derecho, señor doctor, y pues nuestra intención queda en buena lid, pero no se cristaliza o se materializa. Es cuanto por el momento, un digno privilegio estar con ustedes, y estoy a sus dignas órdenes en este momento para lo que podamos esclarecer o corregir, elucubrar, lo que ustedes gusten. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, pues creo que ha sido muy interesante, muy nutrida tu participación. Siempre es grato escuchar diferentes posturas, ideas, experiencias sobre todo. Y bueno, pues tú eres un gran defensor de derechos humanos, un profesional ya con muchos años de experiencia en la defensa a través de nuestra máxima figura, que es el juicio de amparo. Y qué difícil es tratar de convencer a las autoridades cuando, como Yolanda mencionaba, ¿no? Se está atentando contra la dignidad de las personas, aunque sean responsables o no de la comisión de un delito, son personas, no hay que perder de vista esto, y luego se nos olvida, y sobre todo ubicar muy bien que en este catálogo y en esta protección y en estos principios y fundamentos de los derechos humanos, hoy por hoy es menester saber quién es la persona, cuántos años tiene, si cuenta con alguna discapacidad, ¿no? Si tiene alguna eh, que se pueda ser considerada como un grupo ahora ya llamado de atención prioritaria. No es lo mismo la señora Juanita, ¿no? Genérica, que la señora Juanita que tiene 70 años de edad, que la señora Juanita que está enferma, que la señora Juanita que tiene una discapacidad, que la señora Juanita que está en la condición de migrante, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no podemos medir las mismas circunstancias y se nos olvida meternos en el ámbito de la sensibilización de los derechos humanos, y no es algo acartonado, no es algo procesal, no es algo de leyes, es argumentación y es sensibilización de estos temas que son importantísimos. Pues si no hay ninguna otra participación, pues Jesús, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, por haber tenido la oportunidad de escucharte. Te agradecemos en gran valía todo lo que nos has aportado, toda tu experiencia, sobre todo en la materia. Pues bueno, pues a todos y a todas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Nos vemos la próxima semana, y pues que descanse nuevamente nuestro agradecimiento, Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, doctor, muchísimas gracias a todos, y estoy para que me vuelvan a invitar alguna otra vez. Muchísimas gracias, un privilegio. Buenas noches y descansen. Muchas Gracias, doctor. gracias. Buenas noches, gracias. Saludos a todos. Gracias, Gracias, buenas buenas noches. noches. Gracias.